Estás escuchando Growth Tactics con Gabriel Neumann. ¿Estás listo para este episodio donde un emprendedor como tú nos comparte su estrategia, táctica o herramienta para hacer crecer su negocio? Es momento de sumarse a la comunidad en gnb.mx/growth. Ya estás listo para escuchar otro Growth Tactics con nuestro host Gabriel Neumann. Hola, bienvenidos a un podcast más de Growth Tactics. El día de hoy tenemos a Jocelyn Quintero. Jocelyn es CEO de Neurofinanzas. Hola, Jocelyn, ¿cómo estamos? Hola Gabriel, feliz de estar aquí contigo en este espacio tan nutritivo. Excelente, Jocelyn. Pues, Jocelyn, platícanos quién eres, qué haces y algo que nadie sepa de ti. Bueno, yo soy nacida en Venezuela, soy latinoamericana, tengo 10 años viviendo en Bélgica. Toda mi carrera y todo lo que he hecho está alrededor del dinero y actualmente soy especialista en neurofinanzas. Soy directora de una comunidad llamada Armonía F. Y pues bueno, básicamente en lo más esencial de mí, soy un ser humano que vino de vacaciones a esta vida, por el tiempo que corresponda. Excelente. Platícame un poquito, ¿qué es eso de las neurofinanzas? Sí. Y también otra cosa interesante es, he escuchado mucha gente que va de Latinoamérica o de Europa para Latinoamérica. ¿Y tú por qué fuiste de Latinoamérica hacia Europa, hacia otros lugares como tal distintos? Sí, bueno, voy con la primera. Neurofinanzas es una disciplina que combina, por un lado, las neurociencias, por supuesto, junto con la psicología. Y además de eso, pues lo que hace es verificar muchas de las premisas y de los elementos fundamentales que se han venido desarrollando en las finanzas tradicionales. Entonces es como que ponemos bajo el escáner del cerebro todas las decisiones y todas las leyes y todos los elementos que han estado alrededor de las decisiones financieras, y lo que hacemos básicamente es corroborar qué funciona, qué no funciona, qué es un mito, qué no es verdad, y además cómo nosotros tomamos decisiones específicamente en entornos de riesgo e incertidumbre, que eso es lo que hace la parte financiera. Ya después hay otras disciplinas en neurociencias aplicadas que tienen que ver también con dinero, pero desde otra perspectiva, como por ejemplo el neuromarketing es uno de ellos. Pero básicamente neurofinanzas lo que hace es estudiar las bases biológicas y bioquímicas que nos llevan a tomar a nosotros decisiones en entornos de riesgo e incertidumbre, cómo las tomamos y cómo salimos adelante. ¿Y cuál es el mito más común de las finanzas personales o de las finanzas empresariales? No sé si sea de los dos. ¿Cuál es el mito Sí. más común que tiene la gente? El mito más común que tiene la gente con respecto a esto es que el dinero da felicidad. Eh, En realidad, desde un punto de vista neuroquímico, si solamente nos vamos a la base neuroquímica, el dinero es un estimulador de la dopamina, y la dopamina está asociada con la alegría. En tanto que la felicidad es otro neuroquímico, otro neurotransmisor, que es serotonina. Entonces, el dinero no produce serotonina, no estimula la serotonina, lo que sí estimula es la dopamina. Entonces, claro, por eso existen los mercados financieros. No existe felicidad, pero sí existe alegría, existe euforia, existe sobreconfianza, porque todos esos son elementos que vienen estimulados por la dinámica de la dopamina en el cerebro. Eso por un lado. Y por el otro lado, la ausencia del dinero, o la pérdida, más que la ausencia, la pérdida del dinero, porque el que no lo tiene no le genera ningún tema, pero el que lo ha tenido y lo pierde, entonces sí se genera todo un mecanismo de sobrevivencia que muchas veces es desproporcionado, y eso obviamente va directo sobre la sensación de que nosotros tenemos la vida en juego. Por eso muchas personas suelen decir que el dinero da felicidad. No da felicidad, da alegría, puede dar inclusive euforia. De hecho, hay quienes son adictos, porque la dopamina también tiene la dinámica de la adicción. Y la otra, tristeza o el pánico que nos genera, que eso también está dentro de los movimientos en los mercados financieros, es básicamente por la pérdida. Y es interesante porque no necesita ser una pérdida real, puede ser una pérdida no realizada, es decir, que es lo que se ve en el mundo de las inversiones. La gente mayoritariamente pierde cuando los mercados están bajando, porque confunden las pérdidas psicológicas con las pérdidas económicas. Entonces, ese es Interesante. ese es el mito más común. Interesante. ¿Y por qué te fuiste de Latinoamérica hacia Europa? ¿Cuál fue la razón de ese movimiento?
Sí, fíjate, yo toda mi vida he estado en el mundo financiero y antes de entrar en las dinámicas de neurofinanzas, ya yo estaba trabajando como consultor financiero de sistemas financieros para empresas multinacionales. Yo soy especialista en finanzas y en costos, en sistema, es un sistema alemán. Y esa fue siempre como la profesión que siempre me gustó porque me encanta todo lo que tiene que ver con tecnología y sobre todo tecnología asociada al tema dinero. Y en el 2009 justamente vine, de hecho vine a una fiesta de música electrónica en Ámsterdam y cuando llegué aquí me di cuenta de que lo que yo hacía tenía mucho potencial. Entonces ahí me planteé que probablemente ya mi ciclo se había terminado en mi país y que probablemente era el momento de abrirme a una nueva aventura. Y que básicamente con la neurofinanzas eso es lo que yo estudio, cómo la gente toma esos riesgos cómo se avienta, como dicen en México, a tomar esas decisiones. Entonces fueron 2 años, de hecho, yo llegué aquí en el 2011, fueron 2 años de planificación migratoria y pues bueno, y tal cual como lo había pensado, de la misma manera como salía ya como consultor senior, entré aquí igual por la puerta grande. Entonces, para quienes tengan la idea de que migrar es empezar de cero, la verdad no, sino si lo hacemos con orden y planificación, podemos cruzar un muy buen puente sin perder nada en nuestro desempeño y nuestro desarrollo profesional. Excelente. ¿Y qué hiciste para hacer crecer tu negocio? ¿Qué estrategia o táctica utilizaste para hacer crecer tu negocio? Fíjate, lo primero que yo hice, en primer lugar, para crearlo, lo que hice fue empezar a conocer un poco cómo funcionaba el mundo de las finanzas personales con una dinámica de desarrollo personal, porque para mí el desarrollo personal ha estado presente en mi vida prácticamente todo el tiempo, desde, no sé, desde 15, 16 años. Y lo primero que hice fue cuando ya yo me di cuenta de que yo tenía una historia de éxito a partir de mi propia forma de cómo yo me manejaba en el mundo del dinero, me di cuenta que, bueno, que yo podía aportar algo. Entonces, claro, ya yo estando aquí en Bélgica, empecé entonces a ver qué era lo que había, es decir, cómo las personas se relacionaban con el mundo de las finanzas personales que tuviera un hilo o tuviera un gradiente de desarrollo personal. Entonces, bueno, ahí empecé entonces a entender un poco cómo, dependiendo del tipo de personas, cuáles eran los perfiles, cuáles eran las creencias y cuál era, y ahí fui identificando entonces justamente de que sí, la mayoría de la gente tiene, y en Armonía de Fe lo que hacemos es eso, la mayoría de las personas tienen un conflicto entre lo financiero o lo material y lo espiritual o lo filosófico. Entonces, esa relación de apego y rechazo que tenemos, pues ahí me di cuenta de que había algo importante que aportar. Y excelente. Y después, ¿usaste alguna herramienta, alguna táctica para hacer crecer esto, para llegar a más personas? Sí, fíjate, lo primerito que hice fue bajar en un libro todo lo que había sido, todo lo que era la base de mi propio proceso, porque si yo contaba mi proceso, muchas personas se iban a ver identificadas. Ya después creé una página web con una landing page y las personas empezaron a registrarse estando yo apenas escribiendo el libro. Ya después de eso, pues cuando ya yo termino de escribir el libro ya tenía 300 personas registradas, entonces ahí empezó la promoción de lo que yo hacía. Ese fue mi primer libro en el 2015. Ya después de esto, empecé entonces a crear el primer programa, la primera edición de Armonía F del programa como tal. Y ya después de eso, igual, empecé prácticamente con una página de registro básica, con un grupo beta, y ya después lo que vino a partir de ahí fue reinvertir lo mismo que se había generado en las primeras pruebas de beta, que eran 10 personas, y ya de ahí fue un proceso de reinversión en publicidad, en mayor capacitación. Ya después empecé a tener otras plataformas, como por ejemplo salió Vital, que me pareció genial porque permite naturalmente que las personas que le gusta lo que uno tiene para aportar, pues lo difundan y que a partir de ello, pues ellos también puedan recibir regalos y cosas y se sientan parte del movimiento. Entonces, ahí lo que hice fue básicamente crear una estructura comunitaria. Creamos prácticamente, es una comunidad. Entonces, eso hace que naturalmente la gente hable de lo que hacemos sin necesidad de que tengamos que hacer mucho esfuerzo.
Ok, y en el tema financiero, tú hablabas mucho de reinvertir. ¿Tú tenías un backup o cómo fue que en ese momento decías, ok, ¿cómo vivo del tema de vivir y el tema de estar haciendo estas herramientas? ¿Cómo relacionas ese dinero y cómo relacionas y cómo haces para que la gente se sienta cómoda en reinvertir el dinero o tenías ya tu flujo y tenías algo de colchón para poder vivir, ¿no? Sí, Al final de cuentas. sí, yo tenía base de un año de ingresos ahorrado, y cuando ya yo empiezo entonces a hacer esto, pues sí, yo al principio trabajaba y luego en las noches lo hacía un ratito, ponte 3, 4 horas al día, no era mucho lo que yo le dedicaba. En una época de vacaciones, recuerdo, creo que fue en diciembre, empecé a escribir el libro y el libro lo terminé en 3 meses probablemente. Muy sencillo porque básicamente era mi experiencia. Entonces fui alimentando, o sea, ahí se va dando un tema que por un lado voy produciendo dentro de mi desarrollo profesional para ir, para sostenerme, para generarme una seguridad financiera, y por el otro lado, el proyecto, yo lo voy probando, lo voy haciendo y lo que va generando lo voy poniendo aparte. Entonces, claro, en el principio hay una reinversión del 100%, es decir, prácticamente todo lo que se produce se reinvierte, ya sea en publicidad o en capacitación o en lo que sea, más que todo en publicidad, porque hay que dar a conocer el proyecto, pero básicamente es así. Ya va llegando un momento en el que empiezas a tener lanzamientos que son 2.000, 3.000, 10.000. Entonces, claro, cuando ya vas ahí, tu proceso de reinversión baja un poquito porque ya entonces empiezas tú de alguna manera a pagarte. Ya después tienes un asistente que te ayuda con todo eso. Entonces, es por fase. Primero va uno con todo en los tiempos que puede y no va a la velocidad que le gustaría, pero va. Ya después tienes un asistente que generalmente es como un todero que te hace todo, te ayuda con las cosas más básicas y ya luego vas incorporando otras y otras personas. Entonces, Para ti que hablas de mucho dinero, ¿cuál es el momento ideal o el momento correcto o más correcto para dejar ese side hustle, ese trabajo que tienes externo y dejarte a ti para liberarte y poder dejar el trabajo? sí, generalmente eso lo haces cuando ya el negocio es capaz de proveerte a ti un ingreso estable. Si tú tienes por un lado tu colchón de 6 meses, un año de ingresos guardados, pero por el otro lado también esto va empezando a pagarte. A lo mejor al principio te paga $250, luego te paga 500, luego te paga 1.000. Cuando ya tú ves que más o menos tú dices, bueno, esto ya me está dando 1.000 mensual, entonces ya yo puedo empezar a dedicarle un poquito más a esto. Puedes inclusive plantearte el tener un empleo de medio tiempo. Aquí en Bélgica existe esa figura, existe la figura de que tú tengas un empleo de medio tiempo y ya se sabe porque en el otro medio tiempo tú estás desarrollando tu negocio. El nombre técnico en holandés se le llama bijberoep, es decir, es como que si estuvieras, ya se sabe que tú estás en un proceso de emprendimiento y la misma estructura productiva del país te dice, ok, bueno, entonces sostente con un trabajo, una actividad económica a medio tiempo y al otro medio tiempo dedícaselo a tu proyecto. Entonces sí se va haciendo por fases. Excelente. Si solo pudieras trabajar una hora en Armonía F, ¿qué harías para que siga creciendo? Yo creo que si solo tuviera que trabajar una hora, trabajaría para opciones. No te escuché, Eh, se me cortó. Si solo pudieras ah, trabajar una hora, si solo tuviera una hora para dedicarle al negocio, me dedicaría a darle la oportunidad a la gente de hacer preguntas y crear contenido para responder esas preguntas. Porque sí creo que en la medida en que tú respondes las dudas que la gente tiene, la gente va creando un elemento de confianza. Sobre todo porque a veces hay gente que no hace la pregunta porque le da pena o lo que sea, pero cuando tú se la respondes a otro, esta persona siente que ya se le respondió. Entonces, de alguna manera, es crear ese contenido que pueda ser gratuito. Y obviamente, en la medida de eso, ya después, naturalmente, cuando tú dices, voy a hacer este programa, ya la gente se apunta sin necesidad de que tú lo tengas listo, porque esto también es lo otro. No necesitas dedicar tanto tiempo a crear un contenido. Generalmente es mucho más fácil cuando estás creando tu primer producto
convocar a las personas, decirle más o menos cuál es el tema y cuál es el propósito de este entrenamiento. Las personas naturalmente se van a apuntar y ahí, en la medida en que va pasando el tiempo, tú vas construyendo el contenido en la medida de lo que ellos requieran. Es decir, es más la construcción de algo basado en el cliente que en lo que tú crees que ellos necesitan, porque a veces ni siquiera nosotros lo sabemos. En el tema de preventa en Latinoamérica, ¿cómo te fue la preventa? ¿Vendiste la primera capacitación o ya tenías algo ya hecho para que la gente confiara? ¿O cómo fue esa preventa en Latinoamérica? Porque es algo que luego la gente no cree. Sí, fíjate, desde un principio yo sabía que lo que íbamos a ofrecer iba a estar asociado a valor. Ahora, la pregunta típica es, bueno, ¿a qué se le llama contenido de valor? ¿Qué consideramos nosotros que es valor? ¿Cómo una persona puede identificar que algo es valioso? Bueno, básicamente porque responde a un problema que todo el mundo tenga. ¿Y cómo comenzamos? Comenzamos desmontando una creencia alrededor de un problema. Cuando nosotros empezamos a tocar esa temática, la gente se va sintiendo interesada en el tema. Y ya luego, cuando tú sacas generalmente cuando sacas tu primer beta, el beta, la prueba de tu programa, no necesitas tener el contenido armado, no necesitas tener todo instalado, sino que en la medida en que te vas reuniendo con ellos, te van dando, generalmente uno tiene una encuesta inicial donde escuchas las expectativas y vas creando algo que le va sirviendo a ellos. Ya tú sabes que ellos son representantes de tu público y luego lo interesante de esto es que si tú creas algo que es lo que ellos quieren, naturalmente ellos se van a sentir satisfechos y van a percibir el valor de lo que le ofreces. Y naturalmente ese testimonio luego retroalimenta todo el proceso. Entonces, y ahí mismo uno también va aprendiendo, porque no es lo mismo trabajar una vez se monta unas metas de, no, yo quiero tener 50 personas. No, mejor ten 10 que puedas interactuar mucho más personalmente con cada uno de ellos para que los puedas conocer mejor. Porque hay veces en que ni siquiera te dicen lo que quieren, pero en las conversaciones te vas dando cuenta. Entonces, tener un grupo beta de 10 personas es clave, hacerlo imperfecto. No necesitas invertirle tanto, porque al final lo que estás haciendo es una prueba. Y lo otro es que esto sí ya es un trick, esto sí ya es un tipo mucho más psicológico. Generalmente las personas se sienten mucho más parte de algo cuando está imperfecto que cuando tienes una cosa así súper estructurada, perfecta y con un diseño de alta calidad. Generalmente eso viene ya después, más adelante. Cuando ya tú sepas qué es lo que efectivamente la gente quiere y el problema que tú resuelves y además ellos puedan identificar y dar viva voz de que eso les ha funcionado. Jocelyn, muchísimas gracias. Si alguien quisiera conocer más de ti y de tu negocio, ¿dónde sería el mejor lugar para que lo conocieran? Sí, me pueden buscar en LinkedIn como Jocelyn Quintero o me pueden buscar también en página jocelynquintero.com. Allá hay muchas entrevistas para los que les interese todo lo que tenga que ver con neurofinanzas y los que estén más interesados en conocer un poco el proyecto de Armonía F, lo que hacemos, lo que ofrecemos, pues van a armoniaf.com. Muchísimas gracias, Jocelyn, y estamos en contacto. Esperamos que más personas puedan mejorar sus finanzas con neurofinanzas. Así es, gracias, Gabriel. Gracias por escuchar otro episodio de Growth Tactics. Únete a la comunidad de Growth Tactics hoy y ten acceso exclusivo a Gabriel Neumann y sus invitados. Ve a gnv.mx/growth y suscríbete para no volverte a perder una nueva táctica. Ayúdanos a que más emprendedores puedan aprender de esta táctica. Suscríbete, comenta y comparte este episodio. Si pones en acción esta táctica, comparte tus resultados y etiquétanos en Instagram en @NeumannG.